tomé, que la vida es un cabaret y yo en coro slide, esperando por volver a verte. No hay plantón, que el diluvio viene hasta... Pues estamos de regreso, hermanas, bebés, Pinky Lovers, todas aquellas que están de aquel lado de la pantalla, pero les queremos pedir de favor que si les gusta, por favor, nos pongan, se suscriban, ya saben hacer lo que todo hay que hacer, pónganle like, comenten, hagan desmadre, compártanos, páganle, todo porque es importante para nosotros compartir. La campanita. Pero la campanita de acá. Porque es importante para nosotros porque este canal apenas empieza y queremos contar muchas historias acerca del drag queen en México. Entonces, bueno, volviendo al punto, hablamos de que... ¿Cómo? ¿Hay un punto? ¿No somos 4? Estúpida. No, no, el punto y coma. Entonces, continuando con el programa, quiero comentarles que justamente cuando nos invitan a lo de Astrid Haddad es cuando nacen las divas. Porque pues nos ponen a hacer estos de frutas y el tul y todo, y de pronto nos dicen... El vestuario horrendo. 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 Ay, O sea, afortunadamente teníamos buen cuerpo. Sí, pero teníamos buen cuerpo. encuerada más con el tul y el desi y el así. Tutú. Las mediecitas, Y un brasier. tutú de tul, no era brasier, eran los payasitos esos de licra. Ay, sí es cierto. ¿Cómo fui tan cínica de ponerme eso? Te estás poniendo mal, ya es la edad. Pero no, pero bueno, este vestuario que hacemos, nos presentan antes de hacer el show, no teníamos idea si nos íbamos a llamar, si íbamos a continuar, si íbamos a hacer nada, solamente íbamos a presentarnos con Astrid Haddad. ¿Y cómo se van a llamar? Porque los va a presentar Astrid Haddad en 5, 4, 3, 2. Las divas. ¿Por qué no salimos de las vampiros, dicen? Por divas. Ah, pues las divas. Y así nace este grupo maravilloso, porque a partir de lo de Astrid, pues empezamos a hacer números de Astrid, tratamos de desechar un poco la historia de lo que ya habíamos hecho antes y empezar a construir números nuevos. También nos invitan a abrir un día más en La Victoria. Los miércoles. Los miércoles. Y es aquí cuando ya se une Héctor con nosotros. Que es ahí cuando yo me acuerdo, es que yo soy como la enciclopedia de los lugares, pero ahí voy. Yo conocí a Checho y a Tata en un grupo de teatro con Cintia Aroliva, que ahí presentábamos dos obras que era Que Plantón y Tom Sawyer. Entonces yo me... No, yo era... Ella era Totó de Oz, pero como no había Oz, pues no salía. No, es que era muy divertido porque pues yo era como muy artístico y toda la jalada, ¿no? Entonces yo en Tom Sawyer hacía un doctor, ¿no? Algo así. Pero haz de cuenta, yo siempre he sido como de que me cuelgo y me cuelgo cosas y mientras menos me parezca, como que me sale el talento. Entonces así... ¿Estás así? Sí, del día de hoy. Entonces hacíamos cosas muy padres. Pero de repente un día nos vamos a Nesa a presentar Que Plantón y de repente nos dejan ahí abandonados. Y entonces yo me encabroné horrible porque dije, ¿cómo que nos dejan aquí? ¿Y ahora cómo nos regresamos? Y Tampoco estabas tan lejos. Es que no sabíamos ni dónde estábamos. O sea, eran sí, eran esa. Pero nos llevaron en coche y luego, nos dejaron. O sea, varadas ahí. Es que te lo juro, no sabíamos ni en qué parte de Nesa estábamos. ¿En York? Y entonces de repente... Salías y había charcos por todos lados. Lodo por todos lados. En aquel entonces sí, mi amor. En aquel entonces, mi amor, por favor. Por favor, nada más. En esa mucho tiempo, ¿se callan? En esa mucho tiempo nada más había camellón. Tierra suelta de este lado y tierra suelta de aquel lado. Entonces había charcos. La verdad. Amo mucho a mis chacales preciosos de Nesa. Esos santos maravillosos de Nesa. Pero en aquel entonces había charcos, mi amor, y había lodo. Y entonces, pues ya como pudimos, nos dijeron, no, pues aquí pasa una pecera Que te deja en el Pantitlán. Pantitlán. Y entonces, pues ya de ahí nos agarramos y nos dijimos, pues vámonos, ¿no? De allí todavía nos fuimos a Metepec, que estuvimos un fin de semana en Metepec, porque todas íbamos a la gira de Metepec, porque había un chacalito que era de Texcoco. ¡Uno! Espérate, y era muy famoso, porque decían que poseía todo. Entonces, todas íbamos a la gira, nada más por ver
que sí era cierto. A ver, con qué chica de la ruleta caía el chacal? Y entonces, de ahí nos hicimos muy amigos y todo el relajo, pero después de lo de Dense agarramos y dijimos a chingar a su madre y nos salimos muchas personas porque, pues oye, eso no se hacía. Y después, un fin de semana... Espérate, un fin de semana yo fui de antro y me encuentro a Tata en La Bola, pero Tata ya iba vestida de draga. Y entonces así como de, güey, o sea, nos saludamos padrísimo y todo el relajo. Y me invita, me dice, es que estamos haciendo un grupo y nos faltan integrantes. Y pues tú como eres muy buen actor y todo ese relajo, vente con nosotros y no sé qué. Yo le dije, Tata, yo no bailo. Tú vente a divertir y no sé qué, y te vas a ganar una lana. Y entonces ahí voy de metiche. Y pues ya, al siguiente fin de semana yo ya estaba trabajando en Las Divas. ¿Ya estaba trepada en el tacón? Porque además se replicó un poco lo que había ocurrido con las hermanas Vampiro, es decir, nos empezó a salir mucho trabajo a Las Divas. Entonces empezamos a empezar a hacer otras triadas para podernos ir 3 acá, 3 acá, 3 allá. Y los antros también empezaron a contratarnos de dragas exclusivas para tal antro o aquel. Entonces a veces desde los miércoles estábamos en el 12:30, el jueves de ahí empezamos en Cabaretito, jueves, viernes, sábado y domingo. No, perdóname, pero Checho y yo trabajábamos de lunes a lunes, no descansábamos ni un día, porque los fines de semana éramos drag queens y lunes, martes y miércoles éramos travestis. Checho hacía a Daniela Romo, a Laura Pausini, y yo hacía a Marta Sánchez, a Laura León y a la que se dejaba, yo era la cara de liga. Yo era la cara de liga. Y luego, ¿a quién nos jalamos? A David Couto. Pero no. Quería hacer esa mención también muy especial, a quien le queremos dedicar también este programa. Prendan una veladora y pues saquen la ouija, porque hay que recordar a Saúl Malagón, que además fue parte de Chade, que después estuvo con Las Divas, con las Vampiro. Exacto, ahorita vamos a llegar a eso. Pero sí quiero reconocer el gran trabajo de una gran drag queen, porque él realmente era muy talentoso para la ropa. Era Miss Silicón. La pinche Saúl te hacía un vestuariazo y todo pegado con silicón y no se te caía nada. Y lo conocimos de 16 años en Xade, Cuernavaca, que la Jotita sí nos esperaba, ¿te acuerdas? En la terminal en la central de Cuernavaca. Oigan, les cargo la maleta y me dejan entrar al antro. Órale, pues, man. Junto con Osvaldo, que en aquel entonces ya conocíamos a Osvaldo. Quien Saúl era precioso, era un niño precioso. Además era muy conocido porque era la draga lípstica que trabajaba en este antro que en su tiempo... No, pero bueno, para que la gente a lo mejor algunos lo recuerdan, la draga que estaba en lipstick, flaco, espectacular, porque además siempre hacía con una bolsa de plástico, hacía muchas cosas. Esperemos compartirles una foto, que además yo lo tuve en Baño Turco también como actor. Entonces, sí, un aplauso muy fuerte hasta el cielo un aplauso fuerte hasta el cielo para Saúl Malagón, porque fue un gran compañero, un gran motor. Por ejemplo, conmigo fue increíble, vivió conmigo y me hacía cosas de vestuario increíbles. Ahora sí, caemos contigo. Fue mi marido. Sí, me lo comí. Pero, ahí entonces, ¿cómo fue? Tú, mana, yo sí no me acuerdo. Yo era menor de edad. ¡Ay, qué! Y entonces yo iba al Celo y veía el show de Las Divas y la Nana Fine. ¡Ay, ese show! Y entonces tú hacías a Silvia, tú hacías a la abuela Yeta, Saúl era Sisi Babok y Checho era la Nana Fine. Y entonces yo los veo y me enamoro, pero yo entraba como menor de edad, entonces... Es que había cambiadas también. No, mana, yo iba como menor. Viene con nosotros y lo metíamos. Yo iba como menor. Y después, por azares del destino, me voy a vivir a Puerto Vallarta. Y un día estaba yo sentada en la arena de la playa viendo el mar. Y un hombre guapo. Y Saúl dice, ay, ¿qué tengo? Y vestido de monja en la playa, así de ya. Y les digo, pues ya, te voy a ir a ver. Y entonces me voy a, ¿cómo se llamaba esta tienda? No, hombre, espérate. Estaba en los balcones, se llamaba.
Y entonces me voy yo a Casa Barba y me robo, porque yo no tenía dinero, me robo. Ay, mana, ya va a estar la patrulla allá atrás así. Ya cuando salga de esta entrevista me van a detener. Que cooperaba mi hermana. Ajá. Y entonces así yo un lapicito y me compré una peluquita. Tengo fotos y te las voy a compartir. Y me vestí para que me dejaran entrar a los balcones. Y entonces Saúl, en Chava. Y entonces Saúl me dice, no, pues pues a mí me hace falta un patiño para que yo me quede aquí. Y le dije, no, pues yo tenía hambre. Mi hermana y yo comíamos una sopa maruchan al día. Y entonces le dijo, pues yo voy, pero es que eres menor de edad, no importa, pero ya de hechizada, ya paso. Ajá. Y empiezo a trabajar con Saúl. Una corta temporada hacíamos que haba y las mismas cosas que ustedes. Haba, frijol y requesón. Esas coreografías dieron para tanto. Y entonces, después, me dice, pues vámonos a la Ciudad de México. Y me presentan a estas bonitas personas. Que las sacamos al crimen. No. Pero además... No la sonsacábamos. Nada más la alimentamos. El monstruo ya estaba. ¿A mí? Sí. ¡No! Sí, digo, sí. Ya estabas. Ya estaba, no, pero ya estabas, ya venías correteadita. Nosotros nada más dimos semillita al troll. Nosotros nada más le dimos semillita al troll. Y el troll ya creció. Vean nada más qué monstruo tan hermoso y qué ser tan maravilloso es Guillermo Ledesma. Sí, eso sí quiero reconocer de mi hermanísima. Que gran ser humano, espectacular. Además, siempre se arreglaba súper bien, aunque dice que no, que pioja y que todo se lo prestaban a Bárbara, Casa Barba. Ella, la verdad, se veía espectacular. Y cuando llegó con nosotros dijimos, wow. Porque era de las que llegaba a las 3 de la tarde para estar lista hasta no sé qué horas. Pero es que imagínense que yo llego, imagínense con todo el background que ya tenían ellas, yo no sabía lo que era estar en un escenario. O sea, entiéndanme también. Yo lo hice para poder comer en Vallarta. Y sí, tenía a Saúl que estaba yo de la venia. Ajá. Y vas y te aprendes las coreografías. Y yo decía, pero ¿cómo? Yo no sabía. Y tenía yo como coreógrafo... ¿Cómo te atreves? Estoy en mi mejor momento. Y entonces... estábamos que yo vi a Saúl y entonces empiezo a trabajar. Yo era menor de edad y trabajaba yo en los balcones en Puerto Vallarta. Terminamos esa época, pero yo me aprendo todas las canciones que las señoras hacían. Y me dice, oye, vámonos a la Ciudad de México. Y llego yo con mi cajita de huevo bachoco. Amarrada con un cable de luz. Por supuesto. Y me presentan con ustedes unas perras, imagínate, unas chingonas en el escenario. Y yo decía, bueno, ¿qué pedo? Y empiezo a trabajar con ustedes. Yo no sabía qué hacer. Yo tenía, en ese momento estaba cumpliendo 18 años. Imagínense, señoras y señores. Y el rostro más bello. Ahorita ya está tajado, pero conozco a Checho, a Tata, a Byron. A ti todavía no, porque tú entraste después. ¿Tú entraste primero? No. Yo no sé nada. ¿Tú también estabas ahí? Sí, ya estaba, pero no sé por qué. No era fija. No era fija. Exactamente. Tenías cosas que hacer y a veces podías y a veces no podías. Creo que estabas con la pata de pollo en el teatro. Sí. Y entonces a veces no daba show y a veces sí daba show. No sé qué cosas. Que te fuiste a Europa y todo eso. Que además en ese tiempo estuvo la Couto, la Lángara Larga y aquella y todo. La Couto, David Couto, mi amor, donde quiera que estés, te mando un beso astral. Chiquis, lluvia, rostro, maniquí de mujer. Que tenía lunar en la cadera, miradita de mujer y manita tentona. Y lengüecita de terciopelo. Ay, mi amor. Pero además, quiero hablar también un poco de lo que buscamos también con las divas, ya cuando realmente ya éramos competencia, digamos, de las vampiro, porque procuramos
Sí, con las Vampiros se hacía mucho clown, pero tratamos, bueno, yo como coreógrafo traté de buscar más los números en inglés, se hizo el Frug de Bofosi, entonces tratamos de meter números también en inglés. Hacíamos números serios y números en comedia. Porque te acuerdas, hacíamos el Frug del Sweet Charity, hacíamos el Big Spender de Sweet Charity. Y hacíamos también el nado sincronizado. Sí, es que quisiera recordarles a la gente que cada uno, digamos, ahora sí que juguemos a el número icónico de las divas. Para mí, por ejemplo, es indudable el Mamma Mía, ¿no? Y On the Radio. Mamma Mía, que era casi siempre el opening del show, que además en ese tiempo también ABBA Teens, que era un grupo que se lanzaba del nuevo grupo de ABBA, lanzaba esta canción y pues también nos pegaba también en discotecas porque la gente hacía la coreografía que habíamos impuesto nosotros. Ahora seríamos como ABBA un número icónico de los divas. Ay, el de Shakira. Ojos así. Ojos así en la Victoria, que me ponían en una tarima con los pinches escaloncitos, yo calzo del 8, imagínense esta patota y los escaloncitos así cortitos, entonces yo me trepaba, me ponían una tela maravillosa y yo bailando como la Shakira, obviamente, sí, obviamente, y yo parado en medio de la pista de la Victoria y estas cabronas jalándome las telas. Entonces imagínate, yo trepada en las escaleras, con el zapatillón 1.80 y con tacones, imagínate. Número icónico. Para mí, Sabor a mí. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Sabor a mí era espectacular. Sí, que además le contamos a la gente que estaba en esta canción que se llama Sabor a mí, sacábamos un jugo de una marca y entonces era como el punch al final. ¿Tú, un número icónico? On the Radio. Era increíble. Y ahí es donde yo aprendo a hacer una coreografía. Yo nunca había sido dirigido y afortunadamente tuve la venia de tener a Byron, yo no sabía ni que era proscenio, ni que yo brincaba, yo era una chicuela. Y entonces empiezo a aprender de todos ustedes, a maquillarme. Ya después, ya lo contaremos en otro capítulo, que empiezo a aprender del maquillaje, pero para mí era todo nuevo, era expresarme y era hermoso, de verdad. Bueno, quiero también agradecer porque, bueno, yo en mi tiempo, cuando estudié la carrera de actuación, también tomé clases de coreografía. Es muy distinto tomar clases de jazz, sino es montar una coreografía, saber de cuentas y números así. Esto también se lo agradezco a mi madre, que mi madre fue José Antonio Cruz, que fue asistente de Martín Allen, coreógrafo de Onda Vaselina, que después fue OV7. Esa era mi madre, y gracias a mi madre, que era madre mía y de Daniel, conocimos a Baldomero Tamés, y por eso era la tía Baldomero, porque era nuestra tía, que también estará con nosotros. Entonces, y que también dio show, haciendo a Rocío Banquels. Es que es como drag queen de closet, mi tía, ¿no? Siempre le gustaba el show, pero pocas veces él daba el lujo de vestirse. Pero él es muy bueno, ahora es productor de Televisa. Me acuerdo ¿puedo contar la anécdota de... Nada más quiero terminar agradeciéndole también a Humberto Manlio, que fue también maestro mío, y gente que me ayudaron a conocer a estos estilos de baile, que era Bofós, y estas gentes que hicieron mucha también comedia, clown en comedia, que era lo que tratábamos de hacer. Digo, Humberto Manlio nos ponía unas regañadas en Xade, Cuernavaca, porque él era el coreógrafo, él y Carlos Osorio. Entonces, yo soy egresado de Limba, ¿no? Clásico y todo eso. Y entonces Bofosi a mí se me hacía muy difícil, porque las coreografías de Bofosi son difíciles. Entonces, me metían unas regañistas estas dos perrotas, Humberto Manlio y Carlos Osorio, de aquellas. Es que, por ejemplo, para quien no conozca, Bofo sí vino a cambiar un poco la coreografía, porque antes eran líneas de jazz y todo era cuadrado. Y Bofo sí vino a imponer
todo chueco, los pies chuecos, las manos chuecas, y nada más se movían ¿Y miniaturas o estarían deditos. Eso me ayudaba para las que estaban bien chuecas en los shows. Eso era otro tipo de actitud, ¿no? Pero entonces ya salías chueca. Y ya de saber que la Sánchez, cuando se enojaba, era... ¡Que no! ¡Así no! ¡Y lo repiten! ¡Y otra vez! Y hacía sus berrinches. Y tú eras una de sus grandes, no, Espérate. era su Ponzi. Espérame. Y después, pues obviamente yo era muy inmensa para el baile. Yo tenía dos piernas izquierdas. Tenía 2 piernas izquierdas y con polio. Pero sí me molestaba mucho, me encabronaba el que me estuvieran regañando. Entonces, pues yo le macheteaba. Y llegó un momento en que cuando hacíamos ya el numerito en escena, alguien se equivocaba y entonces siempre me echaban la culpa. Y entonces dijimos, no, a ver, mamacitas, yo no me equivoqué. Y a partir de ese momento comenzamos a grabar los shows, pero para analizarlos y ver en qué la habíamos regado. Y la que se equivocaba era la señora. Era la señora coreógrafa, era la que se equivocaba. Me han de entender los señores coreógrafos. Cuando montamos la coreografía para allá, lo vemos a la izquierda. Entonces, cuando nos toca de este lado, luego nos toca. Vamos a un corte y regresamos, amigas, aquí en la enciclopedia del drag. De mujer. Me tengo que cambiar de peluca. Sí puedo ver que la vida es un cabaret y yo en Chorus Line esperando por volver a verte. No hay plantón que el diluvio viene hasta. Y una persona del público dice, es que ustedes parecen payasos. No, mi amor, somos drag queens. Y fuimos, le pese a quien le pese, las primeras drag queens en televisión abierta. No fue Telehit. Que además quiero decir algo. Nos íbamos a quedar como amigos de César Bono, pero el señor no nos quiso porque dijo, si entran ellas, me salgo yo. Y cuando de repente entro a grabar al foro, me voy dando cuenta que mi escena era con Yadira Carrillo y con Julio Alemán. Era la única que estaba como partido de... Como no tenían dónde buscar, pues tuvieron que ir a fregarnos a nosotros. Y si hoy día hay una draga que se está presentando en un antro, es porque esta y esta se partieron la madre.